Hola, hola a todos. Vamos a continuar con el análisis del libro Primeros Pasos 1, E4, E5 de el GM John Eames. Y ahora vamos a dar inicio al capítulo 2. En el capítulo 2, él titula este capítulo como la apertura italiana para ambos bandos. Él dice que es cierto que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, se miró la italiana principalmente desde el lado de las negras, ¿no? Un punto de vista particular para las negras. Sin embargo, en este capítulo se va a recomendar cómo pueden jugar de una forma más interesante las blancas. Claro que también se va a dar recomendación de cómo las negras pueden defenderse. Para ello vamos a primero hacer las jugadas iniciales. Ya sabemos que las jugadas iniciales son E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 y alfil C5. En este punto, el autor recomienda la jugada C3, la cual es una muy buena jugada, mucho más ambiciosa que la jugada D3 que se vio en el capítulo 1. ¿Por qué esta jugada es mucho mejor? Podríamos decir, es más ambiciosa. Básicamente porque con esta jugada, con C3, se está presionando el centro y se tiene la idea de llevar el peón de D2 a D4 y de esa manera atacar al alfil que está en C5, el cual las negras tendrían que mover después de ese ataque. Y es justamente el análisis que se va a hacer de este movimiento el que esta primer partida y la que le sigue hacen, ¿sí? Es como un ejemplo para ver cómo es que se procede a jugar con las blancas luego de C3. Bueno, las negras podrían contestar caballo F6. Con caballo F6, las negras están cumpliendo un principio de la apertura, el cual es desarrollar el caballo, pero al mismo tiempo atacar una pieza que está indefensa, en este caso el peón. O sea, desarrollar y atacar. ¿Ok? Si las negras no jugaran caballo F6, jugaran otra opción, por ejemplo, vamos para atrás, si jugaran la opción, vamos a quitar esta flecha un ratito, ya, jugaran la opción, por ejemplo, D6, entonces las blancas podrían ya contestar directamente con D4. En este punto, las negras están obligadas a comer. ¿Por qué? ¿Por qué están obligadas a comer? Supongamos que las negras hacen B6, que no comen. Como le digo, las negras están obligadas aquí a comer, tienen que comer. Es por qué, y ahora explica el autor por qué. Supongamos que las negras hacen alfil B6. Entonces las blancas continuarán con D por E5. Si las negras intentan recuperar el peón, entonces las blancas intercambian damas. Y en este punto, si las negras comen con el caballo, perderían el peón de E5. Sin embargo, vamos para atrás, si las negras, aquí después del cambio de dama, si las negras comen con el rey, perderían el peón de F7. O sea, pierden un peón en esta secuencia, ¿no? Esa es la verdad. Pierden un peón en esta secuencia. Así que, debido a eso, tienen que comer. Ahora, aquí el autor presenta una pregunta. Dice, ¿qué sucedería si las negras comen con el caballo, las blancas recapturan con el caballo, comen con el caballo, no recapturan, comen con el caballo también o recapturan, y las negras comen con el peón? Aquí la pregunta que dice el autor es,
qué jugada táctica les hace ganar a las blancas un peón. Piensen un momento. ¿Sí? Bueno, la jugada es alfil por F7. Esa es la jugada. Alfil por F7. ¿Por qué alfil por F7? El rey no puede comer. El alfil, bueno, sí puede, ¿no? Porque es una jugada legal. Pero si come el alfil, pierde la dama. ¿Ok? Por esa razón es que alfil por F2 ya gana un peón. Ya que el rey tendría que moverse, ¿sí? Y entonces ya comeríamos la dama, el rey come la dama y ya tenemos un peón limpio que han ganado las blancas. Es muy importante saber esto, que cuando se hace D4 se va a abrir la posición y las ideas tácticas que van a aparecer debido a D4 están muy relacionadas con el peón de F7. Sí, todas las ideas tácticas están, bueno, no todas, pero la mayoría de las ideas tácticas están muy relacionadas con el peón de F7 y eso hace que la jugada C3 que se hizo anteriormente, aquí al principio, veamos, después de alfil C5, C3 sea tan podríamos decir interesante, ¿no? Es una jugada muy interesante, ¿sí? Cumpliendo con el principio de controlar el centro, en este caso con los peones. Por eso las negras juegan el caballo a F6, desarrollando y atacando, ¿no? El peón indefenso de E4. Bueno, aquí las blancas juegan D6. ¿Correcto? Juegan D6 atacando el peón, el alfil que está en C5, y entonces las negras no pueden comer el caballo porque perderían el alfil. Es por eso que las negras comen el peón de D4, la blanca recaptura, nuevamente atacando el alfil, y aquí las negras tendrían que mover su alfil o a B6 o a B4 haciendo jaque. Pero antes de ver las posibilidades de ir a B6 o a B4, veamos algo que el autor quiere que analicemos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y esta es una pregunta que el autor hace, si las negras van a B6 en vez de comer en D4? Entonces las blancas comen en E5, atacando el caballo, y el caballo come en E4. Fíjense que ahora el caballo negro y el alfil negro apuntan a la casilla débil F2. Así que la pregunta del autor es la siguiente. ¿Qué deberían hacer las blancas en este punto? ¿Qué idea táctica hay para las blancas que les ayudaría a ganar? Interesante, a pesar de que están siendo sometidas al ataque de F2, hay una idea táctica que ayudaría a ganar a las blancas. Piensen un momento. Y la jugada es dama D5. Fíjense que con dama D5, las blancas están haciendo un ataque hacia F7, un ataque de mate, y atacando al mismo tiempo al caballo con la dama. Hay que tener en cuenta que esta configuración de piezas en las que dos piezas atacan sobre una misma línea, ya sea una diagonal o una columna, se llama batería. En este caso es una batería de alfil y dama. La batería de alfil y dama está amenazando mate, mientras que la dama está amenazando el caballo que está indefenso en E4. Claro, las negras podrían comer el peón de F2 haciendo jaque, el rey se mueve a E2 y luego de que las negras enrocan para evitar el mate se pierden el caballo, ¿no? Se pierde el caballo. Bueno, acá solamente hay que tener cuidado de no quedarse con el rey y la dama
en el centro del tablero porque podría venir la torre luego y clavar a la dama y ganarla, ¿no? Entonces, sin embargo, las blancas con un buen juego deben ganar en este punto. Bien, sigamos ahora con lo que habíamos quedado antes, que era, vamos a ir para atrás, era cuando las negras no llevaban el alfil a B6, sino hacían el intercambio de peones. Dijimos aquí que hay dos posibilidades, y la primera posibilidad que vamos a analizar para las negras es cuando el alfil se lo lleva a B6. En este punto, el peón de E4 que está débil puede ahora ser defendido, por ejemplo, por el caballo. Si llevamos el caballo a C3, entonces defiende ese peón débil. Pues es una forma, pero también puede adelantarse este peón atacando el caballo de F6 y obligándolo a moverse, ya que quizás si es que saca la dama para clavar el peón, puede enrocar. Aquí la importancia de ganar los tiempos para poder desarrollar las piezas, para enrocarse, es vital. Así que hay que tomar en cuenta este punto, y es por eso que la jugada negra, alfil B4, esta jugada no es muy buena, ¿sí? Porque en realidad le está dando tiempo a las blancas a que puedan desarrollar rápidamente y sacar su rey del centro. Es por eso que las negras deben jugar alfil B4, jaque, y no perder ese tiempo valioso que están a punto de perder después de ser atacadas por el peón, ¿sí? No perder ese tiempo valioso. Así que las blancas lo que hacen es proteger su rey con el alfil, ¿sí? Y aquí las negras toman. Ahora bien, puede haber otra idea. Pueden decir, bueno, en este momento, ¿por qué razón no tomamos el peón que está indefenso de E4? Bueno, ¿qué pasaría si las negras toman el peón que está indefenso de E4? Bueno, las blancas pueden tomar en B4 y las negras recuperar con el caballo el alfil perdido. Y nuevamente aquí entra una pregunta, es ¿qué podrían jugar las blancas para sacar ventaja? ¿Sí? Porque han perdido un peón, pero ahora podrían sacar ventaja y con una jugada, pensemos un momentito, y esa jugada es alfil por F7. Vamos a ver por qué razón sería la ventaja. Primero, si el rey toma el alfil, entonces sacamos la dama a B3 y desde B3 hacemos jaque y luego también estamos atacando el caballo de B4, con lo cual recuperaríamos la pieza que se ha sacrificado. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, la ventaja es que aunque es cierto que tenemos el mismo número de peones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vamos a recuperar el caballo, la pieza que habíamos sacrificado. La ventaja es que las negras han perdido el enroque y las blancas pueden enrocar. No, rápidamente pueden enrocar, sacar a su rey del centro, y al tenerlo en mayor seguridad, el rey, van a tener una ventaja, ¿sí? Por tener el rey más seguro, ¿sí? Bueno, es por eso que las negras no quieren comer el peón que está indefenso en E4, y lo que hacen es intercambiar los alfiles. Las blancas comen con el caballo y en este punto están protegiendo el peón que estaba indefenso. Ya ahora ya no está indefenso, ¿sí? Bueno, las blancas han protegido ahora el peón indefenso, y las negras lo que hacen es colocar D5. Buena jugada. ¿Por qué es una buena jugada? Hay que tomar en cuenta que las negras no deben permitir que las blancas formen un fuerte centro, que se llama centro clásico, cuando hay dos peones
en la cuarta fila. No deben permitir esto. Si permiten que suceda esto, pueden ser arrolladas por estos dos peones que van a empezar a avanzar y van a empezar a restringir el movimiento de las piezas negras. Es por eso que D5 es un buen movimiento, y aquí las blancas deben tomarlo para que no pierdan el alfil, y las negras colocan ahora su caballo en D5. En este punto ya las blancas podrían continuar con, por ejemplo, enroque, ¿sí? Y las negras con enroque. Bien, si vemos acá, tenemos una partida que es una partida abierta, ¿sí? Es una partida abierta. Se llama abierta porque las piezas pueden moverse libremente. Fíjense, se han cambiado los peones y ahora las piezas se pueden mover muy libremente. Entonces, ¿qué es lo que sugiere el autor? Dice así: los jugadores que son principiantes deberían siempre jugar o intentar jugar posiciones abiertas. Todo lo que puedan, ¿no? Así como puedan, tanto como puedan jugar posiciones abiertas, deberían intentar jugar posiciones abiertas, porque cuando hay posiciones abiertas, entonces se tiene la posibilidad de aplicar la táctica, ya que las piezas están activas y por tanto la táctica o muchas ideas tácticas aparecen, como hemos visto, ideas tácticas en este caso con el peón de F7. Al final, para recalcar, por ejemplo, cuando la dama va a D5, hay una idea táctica sobre F7, y cuando el caballo está en B4 hay un alfil por F7, nuevamente ideas tácticas, especialmente con F7, pero no solo con F7, pueden aparecer muchas ideas tácticas, así que los jugadores que son principiantes deberían, ¿no?, estar dispuestos a jugar todo lo que se pueda a partidas abiertas, ¿sí? Porque con las partidas abiertas van a poder mejorar muchísimo su ajedrez, especialmente su táctica. No nos olvidemos que lo que vamos buscando siempre es poder aplicar la táctica, ¿sí? Poder aplicar la táctica en nuestras partidas, y la idea de hacer este análisis de este curso es eso: ganar experiencia en estas posiciones abiertas, ¿sí? Y como dice acá, el autor también dice que la experiencia que se va a ganar en posiciones abiertas va a ayudar a mejorar en el cálculo y desarrollar esto, ¿no?, la habilidad táctica y el cálculo. Bien, hasta aquí el autor para esta partida, y entonces dice lo siguiente: con el propósito de entender cómo podría seguir una partida de este tipo, se va a analizar una partida jugada en el Campeonato Mundial Juvenil del 2016, y eso es lo que va a hacerse, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. La partida que se va a analizar es la que se jugó entre Gasikova y Wu Min. Es una partida que en los primeros movimientos se sigue la sugerencia que da el autor de este libro. Por ejemplo, comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3. No olvidemos que esta era la sugerencia de este capítulo, C3, con tal de que las negras, o las blancas, disculpen, presionen luego el centro, primeramente, que es lo que hacen. Las negras juegan caballo F6, ya las blancas presionan el centro, se hacen unos cambios de peones en el centro, y ahora las negras juegan alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2, caballo B por D2, D5, minando el centro blanco porque no se puede permitir que ese centro siga así, E por D5, caballo por D5 y alfil B3. Aunque es cierto, dice el autor, que acá enroque es una jugada correcta y es buena jugada, ¿sí? Sin embargo, la jugada que las blancas
eligen, que es dama B3, hace un doble ataque. Vamos a ver, no es un doble ataque en sí, pero es primero un ataque sobre el peón de B7. Bueno, una presión sobre el peón de B7 que impide que el alfil se desarrolle porque caería este peón. Y también hay una presión sobre el caballo, que sí, ahora este sí es un ataque, porque si no se protege ese caballo, se lo va a ganar. Además que con rayos X, las blancas están presionando el peón de F7. Fíjense que nuevamente aparece la idea de atacar F7, ¿sí? Ese es algo que cuando se hace la jugada C3 que vimos en este capítulo, al hacer la jugada C3, se permite, por ejemplo, dama B3, haciendo presión sobre el peón de F7. ¿Sí? Es otra de las razones por qué C3 es buena jugada. Bueno, aquí las negras lo que hacen es caballo A5, fíjense, atacando a la dama y al alfil, ¿sí? Y aquí las blancas van a contestar. Pero antes de continuar el análisis de esto, veamos qué pasaría, por ejemplo, si las negras en esta posición movieran el alfil a E6, protegiendo el caballo. Bueno, si sucede eso, pues las blancas ya podrían comer en B7, ¿no? Dama B7. Alguno puede tener temor a dama B7 por el salto del caballo, ¿no? A B4. Puede ser caballo disculpe, el de D a B4, ¿sí? El de D a B4 amenazando hacer jaque como en la torre. ¿Sí? Esa sería la amenaza de las negras. Pero acá las blancas podrían continuar, por ejemplo, clavando el caballo con alfil B5, porque alfil B5, a pesar de que se amenaza hacer C2 jaque y luego comer la torre, se comería el caballo y luego se podría comer la torre y el caballo que está en A1 quedaría prácticamente encerrado, ya que con el movimiento del rey D2 luego caería el caballo de A1, ¿no? Entonces, es por eso que esta jugada no debe tener miedo de tomarse el peón de B7. Hay aquí alguna variante que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, ¿qué pasaría, ¿no? Si en vez de alfil B5 las blancas hacen dama B5? Esto es lo que yo estuve analizando, no alfil B5, sino dama B5. Se me ocurrió hacer, ¿qué pasa si dama B5? Claro, dama B5 se hace jaque, por ejemplo, el rey se acerca y estoy atacando nuevamente el caballo con jaque, ¿sí? Y también el caballo con el rey. Primero uno con la dama y otro con el rey. Entonces, si cubre, yo puedo hacer dama H5. Fíjense cómo se puede ir al otro flanco y ahora presionar sobre F7 nuevamente, ¿sí? Y al mismo tiempo amenazar el caballo que está en C2, ¿no? Al mismo tiempo estamos amenazando el caballo que está en C2. Y aquí hay varias formas de responder. Una forma sería, por ejemplo, que las negras hagan enroque. Y ahí ya perderían el caballo, ¿no? Es una forma de responder. Pero si no quieren hacer enroque y de pronto las negras se vuelven agresivas y hacen G6, las blancas van a C5 y cubren que el rey negro no enroque, al mismo tiempo que están atacando el caballo de C2. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, si el caballo ya toma la torre, las blancas podrían entrar con torre E1, ¿sí? Y comienza un ataque blanco muy fuerte, ¿sí? Por ejemplo, podría ser caballo E7 para poder parar el jaque, luego caballo G5 atacando sobre el punto G7, ¿sí? Tanto con el alfil como con el caballo. También luego podría hacerse jaque, hacer F3, así liberan la dama y la dama ir a D6. Y aquí hacer alfil por peón, ¿sí? Y luego de alfil por peón, a lo que se mueva el rey, comer la dama, ¿sí? Podría ser una, o directamente, en vez de comer la dama, podría
comerse el alfil primero, ¿no? Primero comerse el alfil, luego cuando la dama se coma a la dama, comer con el peón, y a la jugada H6, la jugada torre F1, fíjense la presión enorme sobre el rey, ¿sí? Inclusive si es que se come el caballo hay un descubierto, jaque. Si el rey se mueve, porque si no me como la torre, puedo hacer jaque nuevamente. ¿Sí? El rey se mueve nuevamente y ahora sí me como la torre de A8, amenazando tanto el caballo como sacar el alfil ileso, como comerme el otro caballo, el caballo de A, ¿no? Y con lo cual tendríamos ya una ventaja porque el caballo de A está prácticamente atrapado y tarde o temprano va a caer. Bueno, eso sería por ejemplo una variante bastante larga, pero bastante interesante. Me gustó mucho esa variante que estábamos considerando y por eso quiero compartirlas con ustedes. Bueno, en este caso no pasó así. Cuando se va a caballo A5, las blancas hacen dama A4 jaque, haciendo un doble ataque, jaque y queriéndose comer el caballo, por eso el caballo vuelve, ¿sí? Y aquí el autor dice, las blancas podrían haber jugado de nuevo dama B3 y se podría producir un empate, una tabla por repetición. Por ejemplo, pueden haber jugado dama B3 y luego de nuevo caballo atacando a la dama, jaque, volver y por repetición llegar a la tabla, ¿no? Sin embargo, lo que hacen las blancas no es eso, no van a B3 de nuevo, sino que una vez que el caballo se coloca en C6, hacen alfil B5 haciendo presión sobre el caballo de C6. Y ahora el ataque al caballo es de parte del alfil y de la dama. Por esa razón las negras tienen que proteger este caballo, ¿sí? Y desde este punto empieza a haber una serie de maniobras, ¿sí? Para poder llegar a una mejor posición. Con eso las blancas enrocan, las negras también enrocan. Las blancas ahora atacan el caballo que está indefenso en D5 y luego el caballo se va a B6. Ahora centralizan el caballo a D4, el caballo lo retroceden para controlar las casillas tanto de D5 como de F5, alfil de 3, están colocando las piezas, fíjense, de una manera que sea más activa. Por ejemplo, desde D3 ya presiona sobre la casilla H7, alfil E6, atacando a la dama, dama C2 y de nuevo ya hay una batería sobre H7. No nos olvidemos, estos son jugadores que siempre están pensando de cómo ganar iniciativa, cómo presionar, ¿no? Por eso es que vamos a ver que este tipo de jugadores o de partidas de torneo son bastante fuertes. Ahora aquí las negras hacen H6 justamente para quitar ese peón de la presión y el caballo va a C5 atacando tanto el peón que está en B7 como el alfil, ¿sí? Luego el alfil se va a D5 para proteger el peón de B7, ¿sí? Y salir del ataque del caballo, así no perder el alfil o no cambiar el alfil por el caballo, ¿sí? Y además que colocan las negras a su alfil en una posición bastante fuerte porque no hay ningún peón que pueda sacar a ese alfil de ahí. Entonces las blancas proponen cambiarlo. Esto es algo muy importante de saber. ¿Por qué razón intentan cambiar las blancas el alfil? Sucede que si nosotros vemos a las piezas negras, la pieza más activa de las negras es el alfil. Entonces lo que hacen las blancas al jugar alfil E4 es intentar cambiar esa pieza que es la más activa. Y esta es una buena idea, ¿no? Cambiar la pieza más activa generalmente es buena idea. Entonces lo que hacen las negras es, vamos a proteger el peón porque por ahí me lo come con el caballo y luego si yo recapturo con el alfil, recapturaría con el alfil y estaríamos perdiendo un peón. Por tanto protegen. Luego las blancas empiezan a centralizar, fíjense sus torres, torre a E1, empiezan a centralizar sus torres y ahora propone el cambio de caballo, que caballo de 7, torre a C1, vuelven a centralizar las torres siempre sobre las columnas semiabiertas, notemos eso, torre 1, torre C1, ¿no? Porque estas son las columnas semiabiertas. Y aquí las
blancas han hecho dos movimientos que son muy buenos, podríamos decir movimientos muy inteligentes. Estas últimas dos movidas de torre han colocado a las torres blancas en una posición mucho más activa que las torres negras. Y ahora, después de la jugada C6, las blancas divisan que pueden ganar un peón si es que las negras se equivocan. Por ejemplo, hacen alfil por D4, D5, disculpen, alfil por D5 y caballo por D5. Y es aquí donde se va a ver que el peón de C6 ha quedado débil. ¿Por qué queda débil? Porque si yo como con el caballo por B7, que es justamente lo que ocurrió, caballo por B7, entonces torre por B7 lleva a dama por C6, que está atacando tanto a la torre como al caballo, ¿no es cierto? Está atacando tanto a la torre como al caballo. Entonces ahora, debido a eso, ¿no? Si la torre come B2, el peón de A2 está defendido, podemos luego colocar las torres más activas o colocar un caballo y bueno, todo eso llevaría a que las blancas tuvieran un peón de más y un peón pasado también, que es central, pero sabemos que puede ser débil en un final. Sin embargo, jugando bien el medio juego, pues tienen buena ventaja. Esa es la razón por la que después de caballo por B7, las negras juegan caballo B4 atacando a la dama, y ahora se intercambian las damas. Caballo por D8, caballo por C2, torre por C2, torre F por D8, torre por C6, que se está ganando un peón, y después de torre B2 existe un torre D6 clavando ese caballo. Fíjense que la torre no puede comer porque va a haber aquí una clavada del caballo. Luego hay que hacer, sin embargo, un aire al rey blanco, porque si no, de otra forma se le puede dar mate. Entonces las blancas retroceden su torre para poder luego sacar el caballo de ahí. Hacen las blancas G3, o las negras retroceden su torre, ¿no? Las blancas hacen G3. De esta manera hay ahora un aire por donde puede salir el rey blanco y evitarse todos los temas de mate en la última fila. El rey se va acercando. Ahora la torre cambia de columna. El rey entra. La torre sale del ataque del rey. Sigue atacando el rey y ahora va a por el otro peón. El peón de A7. Las negras lo defienden. Las blancas hacen torre 1. Rey F6. Torre D5, nuevamente presionando el caballo, no lo puede sacar porque cae la torre. Torre BB8 y aquí, ¿no? Las negras ya han entrado en una situación que es prácticamente perdedora. ¿Por qué? Porque han dejado a su rey demasiado expuesto y no puede volver el rey, fíjense. No va a volver hasta que la blanca le dé mate. Hacen torre D6 jaque. Luego viene rey F5, caballo H4 jaque, rey G4 y rey G2. Fíjense, con la idea de atacar al rey con peones. Torre B5, las negras intentan alguna acción desesperada y las blancas hacen torre D7 para comer los peones de la retaguardia y también desde ahí poder dar jaque. Las negras hacen G5 atacando el caballo y aquí viene ya el golpe final. H3, rey H5 y G4 jaque. Y las negras se rinden. ¿Por qué? Porque a la siguiente habría mate, ¿no? Si las negras comen el caballo, que es la única jugada que hay, las blancas comen el peón, torre por H6 y es mate. Bueno, y aquí vemos que esta partida se ganó con las blancas con la idea también de C3, ¿no? Ok, esta es la partida que se analiza en el libro, bastante interesante, muy buenas ideas, a mí me gustó mucho. Y los puntos que hay que recordar
es primero, vamos a ir un poquito por atrás, de nuevo, vamos a ir un poquito rápido, ahí, esa jugada, la jugada C3, ese es el primer punto que hay que recordar. La jugada 4 de las blancas, mover el peón a C3, permite que también salga la dama por B3 y junto al alfil a un ataque sobre F7. Esa es una de las cosas que hay que recordar. ¿Qué otra cosa tenemos para recordar? Un segundo punto que existe para recordar es, las negras para poder defenderse de esta situación deben jugar caballo F6 y luego de los cambios de peones centrales hacer un jaque y luego romper el centro con el peón. Esa es otra jugada, ¿no? Otra cosa que deben las negras, otro punto a recordar, ¿no? Para que las negras jueguen correctamente haciendo caballo F6, ¿no? Claro, evidentemente las blancas jugarán D5 porque esa es la idea principal y aquí, bueno, ya llegarán a un medio juego en el cual el mejor que sepa moverse de la mejor manera, que pueda colocar sus piezas de la mejor manera, ganará. Y pues nada, con eso ya acabaríamos esta primera parte. Vamos a ver, vamos a continuar más adelante con lo que sigue del capítulo 2, ¿sí? Y nos vemos entonces en el capítulo 2, espero que lo hayan disfrutado. Chao, chao.